Entonces, lo que tengo pensado pues es ofrecer obviamente servicio de restaurante, de hospedaje, pues eso sería como lo último porque pues requiere más trabajo. Servicio de guía turística y pues Ujú. adicional vender todo tipo de recordatorios y manualidades pues a los turistas que venga y a la persona que quiera. Entonces, Perfecto. pues yo veo acá alimentación, venta, recreación, pues siento que como que en todos estoy, entonces la verdad, pues no sé. Claro. Entonces, mira cómo tu ejemplo se convierte en un buen caso para que estudiemos acá. Sin duda, tienes bastantes elementos que se conjugan, pero siempre hay un espacio de oportunidad general que tú puedes definir, así tú tengas diferentes elementos dentro de eso. ¿Qué problema cuando yo te pregunto a ti, tu parador turístico, busca solucionar? ¿Sí? ¿Y a quién? No importa que no lleguemos a la respuesta correcta, pero es Ok. solo para ejemplificar. Si tú te pones a Eh, pensar a quién le solucionas la vida con un parador turístico, ¿cuál sería la respuesta? bueno, a los turistas en general. La situación acá es que, bueno, acá en la vereda está, no sé si de pronto han escuchado o no, el segundo hoyo más grande del mundo, se llama el Hoyo del Aire. Ujú. Entonces acá generalmente todas las semanas vienen personas a conocer o a visitarlo, ¿sí? El problema es que no encuentran un sitio, por ejemplo, donde comer, ¿sí? Se deben de pronto desplazar hacia el pueblo, hasta el pueblo, pero pues allá también muchas veces debe ser por encargo, que pues que consigan la alimentación, ¿sí? Tampoco hay un sitio específico como donde le den la información qué otros sitios turísticos hay, porque acá la vereda tiene alrededor de 7 sitios turísticos, incluyendo el Hoyo del Aire. Tampoco hay un sitio donde diga, ah, bueno, vendemos este recordatorio que dice, estuve en La Paz, estuve en el Hoyo del Aire, ¿sí? Y esos recordatorios los elaboramos nosotros. O sea, sí, Ujú. nosotros elaboramos artesanías en fique y también hacemos algunas manualidades como llaveros, por ejemplo, en pepitas de mango. Le hacemos todo el tratamiento para que a la final crear con la pepita de mango una cotiza o alpargata, ¿sí? Y luego le escribimos lo que la persona quiera, o bueno, yo estuve en La Paz, yo amo La Paz, estuve en el Hoyo del Aire, así, diferentes frases. Es algo que no hay. Sí, por el momento, pues nosotros sí elaboramos estos productos, los hemos expuesto en diferentes actividades que ha realizado el municipio, la gobernación, pero como tal no tenemos un local donde diga, bueno, acá pueden venir, acá los podemos exponer, ¿sí? Entonces, pues yo creo que solucionaríamos mucho. Es algo que no hay, un sitio específicamente para ellos, que Claro. lleguen y efectivamente sea para ellos, para los turistas. No, excelente. Entonces, miren, tomando tu ejemplo, definitivamente el espacio de oportunidad grande que vendría teniendo el negocio de Mildred, que es el equivalente aquí a hablar de mascotas o adultos mayores, sería el turismo, tal como tú lo describes. ¿Cuáles son las bolitas que van en la mitad y que en tu caso, ¿sabes qué? Está perfecto que se conjuguen más de una, porque tú estás dando una solución integral, ¿cierto? Si de pronto la vereda fuera más grande o el negocio, digamos, la atracción más conocida y hubiera más flujo de personas, va a llegar un momento, y ojalá así sea, en donde van a haber diferentes emprendimientos que muy probablemente se van a adueñar de las diferentes bolitas que hay al interior de tu espacio de turismo, que cuáles son. Yo aquí anoté algunas. Definitivamente alimentación, definitivamente cultura, porque en la medida que tú pones un guía que narre, etcétera, etcétera, pues estás vendiendo cultura, al momento que se lleve un recordatorio. Definitivamente recreación, porque vas, ojalá, a tener un sitio bastante ameno, donde la persona pueda vivir un rato amable, una experiencia amable. Y definitivamente la parte de hospedaje, que viene siendo otra bolita en este momento, y no es para mortificarnos. Tú estás en un espacio de oportunidad, vuelvo y repito, que es bastante integral, pero fácilmente el día de mañana, y así pasa en muchas otras partes que son focos turísticos, el hotel es uno,
los restaurantes son otros, la empresa de guía de turismo son otros y el centro de artesanías es otro. Pero en este momento es perfectamente normal que tú agrupes esos espacios de oportunidad, ¿cierto? Entonces, esa es la solución que tú traes. Ahorita más adelante vamos a tratar de bajar esto un poquito más, pero creo que has definido tu espacio de oportunidad, digamos que aquí informalmente en este ejercicio, de manera clara. Gracias. No sé si alguien más quiera comentar su caso. ¿O vamos bien? Listo, entonces sigamos con el ejemplo de Mildred por ahora. Entonces, muchachos, acuérdense que hablamos de tener identificado un espacio de oportunidad, luego tener una idea, asumamos que el ejemplo de Mildred, te voy a usar de aquí en adelante, no resultó necesariamente que ella se levantó un día a las 3 de la mañana, sino que se hizo todo un proceso de ideación y ella llegó a su idea ganadora, que era un parador turístico. Entonces, en ese momento asumamos que en la parte de ideación eso se dio porque, como les dije, no vamos a cubrir ahora este taller. Pero entonces después dice, bueno, ¿será que esa idea de Mildred de hacer un parador turístico es realmente innovadora? Y esa es la tercera parte de la que vamos a hablar ahora, ¿cierto? Y aquí nuevamente me voy a volver a la teoría por un ratico para hablar de innovación, ¿cierto? Si bien nosotros hablamos de innovación de una manera muy cortica, cuando veíamos los 4 elementos de, ¿se acuerdan? De imaginación, creatividad, de innovación y emprendimiento, vamos a hacer un doble clic, vamos a hacer un zoom, vamos a hacer una profundización ahora en este concepto de la innovación, que es el que tendría que poner en práctica Mildred para ver qué tan diferenciada es su idea del parador. Entonces, lo primero que les voy a hablar, como siempre, es cuáles son los diferentes tipos de innovación que existen. Y esto es un mensaje que a mí me parece muy importante que les quede claro. Cada una de estas bolitas que ustedes ven describe un tipo de innovación. Hay innovaciones de estructura, hay innovaciones de procesos, hay innovaciones de oferta y hay innovaciones de entrega del servicio. ¿Por qué para mí esto es tan importante? Y ya vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Porque cuando pensamos en innovación, automáticamente pensamos en innovación de la oferta, o sea, de lo que ofrecemos como tal, de lo que al cliente se le da acceso. En otras palabras, pensamos en el producto o en el servicio que estamos ofreciendo. ¿Es o no es innovador? Pero la realidad es que el concepto de innovación, muchachos, es muy universal. Yo puedo ser muy innovadora, entre comillas, en aspectos que el cliente no ve. Y eso también cuenta como innovación. Y eso también tiene beneficios. Hablemos de innovación de estructura. La innovación por estructura es qué tan diferenciada es la manera que nosotros estamos organizados, ¿cierto? Por ejemplo, los diferentes roles que juegan las personas al interior de las empresas. Les voy a dar un ejemplo cortico. El otro día conocí una organización que en vez de tener un presidente, tiene 2. Y miren que eso va totalmente, al parecer, en contra de lo que es el concepto de liderazgo. Cuando nosotros pensamos en liderazgo, pues pensamos automáticamente que una persona está en la cabeza. Pero no, ellos decidieron que para su organización ellos iban a tener copresidentes y así están manejando las cosas. Y eso les ha permitido de una manera muy innovadora en estructura poder atender temas del negocio que teniendo una sola persona no eran capaces de hacerlo, ¿cierto? Y que tampoco a veces se atienden de una manera diciendo ponga un vicepresidente, no. Entonces, eso es un ejemplo de innovación de estructura. En su momento, de pronto lo que nosotros conocemos como normalidad en términos de estructuras organizacionales, en su momento eran cosas muy innovadoras. Por eso les digo que la innovación es muy, muy, muy contextual, ¿cierto? Pónganse a pensar en algo muy loco. Hoy contar con una secretaria o con una asistente administrativa es algo súper normal, no hay ninguna empresa que no lo tenga. Pero en su momento no necesariamente era así. El hecho de contar con soportes administrativos en las diferentes áreas es un concepto que no existía. Entonces, en su momento decir, es importante tener personas
que hagan labores operativas para que se despeje el cerebro y el tiempo de las personas gerenciales para hacer las tareas de más alto valor. Eso fue una idea absolutamente innovadora. Entonces, esas son las innovaciones de estructura. Tenemos innovaciones de procesos, definitivamente procesos de gestión, procesos de producción. Vuelvo y repito, esas son cosas que el cliente no ve. De pronto yo para hacer la misma lata de Coca-Cola hoy utilizo ciertos procesos de manufactura que hace 25 años no usaba. Sin embargo, la Coca-Cola sigue sabiendo igual que hace 25 años. Pero ¿qué pasa? Yo como compañía, gracias a innovar en mis procesos, lo estoy haciendo más eficiente, lo estoy haciendo de una manera más efectiva, que es diferente a ser eficiente, etcétera, etcétera. Entonces, eso también vale y cuenta como innovación. Voy a dejar de último la de oferta, porque con esa vamos a continuar, pero hay innovaciones en la manera como entregamos. Acá les doy el ejemplo clásico, la manera como se manejan los domicilios. Lo hablábamos, si no estoy mal, la primera clase o la última. Anteriormente el concepto de los domicilios era definitivamente usted llame y llega una persona y me lo entrega, y el afán de no saber exactamente en qué ruta va, en cuánto tiempo me va a llegar, quién es la persona que me lo va a entregar. Hoy la gran innovación que tienen las empresas como Rappi, como Uber Eats, es definitivamente los domicilios adquiridos por un canal diferente, que es las aplicaciones móviles. Entonces ese es el ejemplo clásico de una innovación de canal de ventas y de entrega de un producto, porque finalmente el domicilio que usted pide, las papas fritas, la hamburguesa, el pollo asado, es exactamente el mismo. Entonces ahí el producto no innovó en nada, o sea, la oferta no ha innovado, pero la entrega de ese producto literalmente sí cambió. Otro ejemplo típico que hoy no es innovación, pero que en su momento fue algo altamente innovador, fueron cuando se hicieron las ventas por catálogo, ¿sí? Las ventas por catálogo es un sector que mueve muchísimo dinero y definitivamente es una innovación muy potente de canal de distribución de ese producto, porque es un concepto que no solo revolucionó definitivamente el que tú pudieras llegar a más personas de nicho específicas a las que tú les llegas, sino que también empezó a impactar de manera muy positiva a esos vendedores o distribuidores por catálogo que ahora de una manera sencilla encontraban posibilidad de generar un ingreso para ellos. Entonces, imagínense lo revolucionario que esto es. O sea, hay productos que venden millones y millones de dólares, algunos los podemos conocer, Ebel, Jambal, en fin, pasando por los productos de Natura, muchas de estas marcas que probablemente algunos de ustedes conozcan, que para uno es normal que la persona llegue a su casa a ofrecérsela o que uno llama al asesor, pero que antes en el tiempo era impensable que eso pudiera suceder. Entonces, todo eso califica, y vuelvo y repito, es mi mensaje más importante como innovación. Y cuando ustedes estén poniendo sus proyectos en papel, o de pronto en el futuro estén tratando de buscar financiamiento para esos proyectos, por favor no se cohíban en sacar a relucir esas innovaciones, así el producto a simple vista no parezca innovador, porque son igual de válidas que la innovación que es más evidente a los ojos. No sé si hasta allí tengan alguna pregunta. Porque si no, continuamos hablando de la innovación en oferta, o sea, en producto. Y para eso, que es la que pongo aquí de colorcito anaranjado, y para eso me voy a ir a la siguiente diapositiva. Cuando pensamos generalmente en una innovación de producto o servicio, que es la misma innovación de oferta, al interior de esa también hay diferentes tipos de innovación, según la potencia en que esa innovación se da. Entonces, la primera, que es la que ven ustedes acá señaladita en anaranjado, es la que conocemos como innovación gradual, ¿cierto? No necesitamos conocer mucho del tema como para intuir qué implica la palabra
gradual, ¿cierto? Entonces, algunos ejemplos que tenemos de innovaciones graduales, lo pueden ver a la derecha, es la creación de una cerveza sin alcohol, la creación del jabón de olor, la creación, por ejemplo, si pensamos en pastas dentales, del Colgate Total, que viene a mejorar o que entró a mejorar el Colgate común y corriente por los excelentes resultados, porque combina 10 tipos de beneficios, porque dura tantas horas, pero en realidad digamos que no es una cuestión absolutamente radical, sino que se da lentamente en el tiempo y casi que la innovación gradual a veces se puede, o también es mal llamada, como simplemente la mejora de un producto. Y eso le quita a veces un poquito de majestad a los procesos tan rigurosos que hay detrás de mejorar un producto y que realmente a lo que se refieren son a innovaciones graduales. No porque algo sea sutil, necesariamente quiere decir que no sea potente. Y eso es justo lo que hablamos con la innovación gradual. Nunca se cohíban en sus negocios a implementar algo que tiene componentes graduales solamente porque no va a ser lo suficientemente despampanante. Todo cuenta, incluso los pequeños cambios, como veíamos en la primera sesión, en el tiempo acumulado van a ir marcando una tendencia ascendente, que en este caso va a ser una tendencia ascendente para su producto. Ahora, el otro tipo de innovación que es un poquito antagonista el contraste de la innovación gradual es la que conocemos como innovación disruptiva. Entonces, miremos algunos ejemplos. Está, por ejemplo, la creación de la computadora. Esto fue algo que revolucionó el mundo tecnológico, que llega al día de hoy a enriquecer y a facilitar nuestro trabajo en la máxima expresión. O sea, nosotros en este momento no pudiéramos estar aquí si no tuviéramos un dispositivo enfrente, muchos de nosotros usando una computadora. Entonces, es algo que completamente genera una nueva categoría, ¿cierto? La computadora es un muy buen ejemplo. Hoy no es una innovación disruptiva. Hoy definitivamente las computadoras lo que están experimentando son innovaciones graduales. Por ejemplo, tenemos computadoras que simplemente yo les toco la pantalla y con mi dedo y similar a un iPad, pues puedo ejercer funciones. Antes no existían los mouse. Ahora sí, ya casi que en este momento el mouse ya tampoco es tan innovador. Pero miren que todo lo que está pasando en términos de esa innovación gradual simplemente fue la continuación de una gran innovación disruptiva que fue la llegada del computador al mundo de los seres humanos. La creación de las impresoras, la creación de los aviones, ¿cierto? Obviamente cada día hay más aviones, más veloces, con más capacidad, con X, Y, Z tecnología diferencial, pero la diferencia tan disruptiva que hace de que antes teníamos que viajar en barco o teníamos que viajar en tren o teníamos que viajar en bus a contar con algo que es un avión, pues es absolutamente disruptiva. Entonces ahí ustedes ven el paralelo entre los dos tipos de innovación. Miremos un ejemplo en la industria de la música, por ejemplo. Vemos, y ustedes que son jóvenes de pronto, o tan jóvenes, o más jóvenes por lo menos que yo, de pronto algunas de estas cosas no les hagan sentido, pero ustedes ven que en el día de hoy cuando queremos escuchar una canción, obviamente sacando la radio y esas cosas que todavía existen, pues simplemente lo manejamos en los dispositivos de celular, por Spotify, vemos videos de YouTube, compramos, no sé, en App Stores o en iTunes, algún tipo de canción. Tenemos una, digamos, capacidad de elegir qué queremos escuchar de una manera muy rápida, ¿cierto? Pero esto viene de un concepto que era mucho más limitado, que fueron los CDs. No sé si algunos de ustedes acá realmente usaron CDs. Entonces, antes ya había más poder de elección, pero porque teníamos ese dispositivo. Y finalmente, esto viene de los tan famosos long plays, que necesitaban también un tipo de tecnología diferente para poderlos escuchar, que era una pequeña agujita que al rotar este pedazo literalmente de vinilo producían el sonido
que todos hoy conocemos como música o como canciones. Entonces, digamos que uno a veces no es muy consciente de mirar hacia atrás y ver esa evolución que se ha tenido desde el punto de vista de ciertas industrias, como es este caso, la de la música. Algo muy similar o equivalente aparece en la industria de las películas o la industria del contenido visual. En el día de hoy, todos tenemos acceso a YouTube, a Netflix, o la gran mayoría de nosotros, porque tenemos acceso a un dispositivo inteligente. Y también, similar a con la música, yo tengo la capacidad de elegir qué quiero ver, cuándo lo quiero ver, si quiero pausar, si no quiero pausar, en qué idioma, qué tan rápido. Pero esto viene de un mundo en donde estábamos también con el CD, y anteriormente, pues los que son más viejitos nos acordaremos que pues teníamos el Betamax, en donde teníamos que ir a una tienda específica a escoger, porque no se podía comprar, después ya se podían comprar exactamente qué película quería ver y pues la devolvía después de un tiempo. Entonces miren cómo estas innovaciones que realmente son graduales, a veces las damos por sentadas. Entonces, aquí lentamente empezamos a movernos en el concepto de, esperen un momentico, yo creo que yo me volé una parte, sí, perdónenme. Esos eran ejemplos de innovaciones graduales, pero me voy a repetir, me voy a volver a devolver, perdón, a esta diapositiva donde están los tipos de innovación, porque no les comenté de la innovación abierta y la innovación cerrada. Entonces, la innovación abierta, si bien no la tengo acá súper descrita, porque esto aplica más para entornos de empresas grandes, pero aún así se las voy a comentar por si escuchan el término, pues en alguna parte. La innovación abierta es aquella en donde una empresa o una institución tiene un reto en particular y dice, yo creo que no soy capaz o no quiero, más que no ser capaz, no quiero resolverlo por mí mismo, ¿cierto? Y simplemente voy a invitar a personas externas, de ahí el nombre de abierta, a mi entorno organizacional para que contribuyan en la creación de esas soluciones y por ende a esa innovación. En el día de hoy, muchachos, no sé si sabían, existen grandes empresas que se dedican a ayudar a otras a liderar sus procesos de innovación abierta. Entonces, ¿qué hacen? Van y hablan con, digamos, Terpel. Y Terpel dice, yo tengo un problema y es que en las tiendas en donde nosotros, las tiendas no, perdón, en donde las bombas, en los centros de abastecimiento donde nosotros distribuimos nuestro combustible, no sé, no nos están llegando casi taxis. Y los taxistas son un mercado muy importante para nosotros, ¿cierto? Porque hay X número de taxis en toda Colombia, que eso multiplicado por un promedio de consumo de combustible al año significa tanto dinero. Entonces, no me están llegando esos taxistas. Eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer para que eso pase? Yo conocí a una empresa que se dedicaba a gestionar estos procesos de innovación abierta y ellos lo que hicieron fue empezar a atraer personas donde habían taxistas mismos, donde habían personas que eran dueñas de vehículos privados, en fin, gente que no necesariamente eran los grandes líderes y ejecutivos de Terpel, y empezaron un proceso de innovación abierta en donde empezaron a recopilar todas esas ideas. Y no sé si ustedes se imaginan cuál fue en su momento una de las grandes soluciones a ese proceso de innovación, y fue en que las estaciones tenían que tener baños muy buenos, ¿cierto? Porque los taxistas pues son personas que pues si bien podrían en algún momento parar en su casa o en un conocido o en lo que sea, pues generalmente andan en la calle y cuando les da ganas de ir al baño pues quieren tener una experiencia amena, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces cuando uno en otras bombas que no son Terpel, ¿cierto? Uno presta un baño y no le toca el baño pues más recóndito, le tiene que pedir la llave a 50 personas, no hay papel higiénico, el agua no sirve, el inodoro está sucio. Entonces, lo que identificó ese proceso de innovación abierta es que Terpel tenía que tener los mejores baños posibles y de esa manera el taxista cada vez que necesitara ir al baño iba a parar en una bomba Terpel y eso iba a estimular a que pues ya estando ahí y habiéndole dado completamente gratis un servicio de baño tan ameno, pues el taxista se iba a sentir incentivado a poner allí la gasolina. Entonces,
Yo creo, ya el resto de la historia no me lo sé, pero yo creo en su momento que eso evolucionó a lo que hoy conocemos como los altoque, que son unos conceptos que no exclusivamente apuntan a los taxistas, sino a cualquier tipo de persona que también tiene un vehículo particular que definitivamente para, porque pues sabe que en Altoque uno encuentra un buen surtido de comida, encuentra un buen baño, y en este momento, el otro día, vi que tenían incluso hasta unos parquecitos infantiles muy bonitos. Entonces, antes de uno entrar a parar de pronto en un parador turístico o en algo, pues prefiere lastimosamente 1000 veces parar en un altoque porque le ofrece todo ese tipo de cosas y pues de paso llega y parquea. Entonces todo eso se dio gracias a un proceso de innovación abierta. En otras palabras, es muy probable que a las personas de Terpel trabajando dentro de Terpel jamás se les hubiera ocurrido esa idea, ¿cierto? Ese es todo el concepto de innovación abierta. El concepto de innovación cerrada, lo voy a explicar de manera muy sencilla, es aquella en donde no hay personas externas a la compañía en esos procesos de ideación, sino que simplemente los ejecutivos, las personas que están a cargo de los diferentes procesos o productos, empiezan a comprometerse con identificar maneras de hacer diferente su producto o servicio actual. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o incluso si a este punto a alguno de ustedes les gustaría compartir algún proceso o algún producto altamente innovador que ustedes conozcan. Yo sé que hay muchísimos, pero puede que haya alguno muy cercano a ustedes o a todos que nos quisieran compartir a manera de ejemplo. ¿Alguna idea? ¿Alguno que quiera compartir? Pues a mí me parece súper interesante toda esta parte de evolución y de innovación, cómo nos ha cambiado la vida, ¿no? Sobre todo cómo muestran que estos cambios han sido muy rápidos. Los cambios que tenían, por ejemplo, nuestros papás, la experiencia de ellos de cambiar de una tecnología a la otra duraba mucho tiempo, desde que llegó el televisor hasta que tal vez llegó un nuevo producto que cambió el hogar. Pasaron mucho tiempo, al contrario que nuestra generación, la que estamos pues en los últimos 20 años, 10, 15 años, es el cambio muy abrupto de una tecnología a la otra. Empezamos con un celular que simplemente nos servía, pues, que pues fue un súper avance tener la posibilidad de contestar el celular en la calle y tener un aparato cada uno y no estar dependiente del fijo, pero pasamos de jugar culebrita a que el celular se convirtiera en nuestro accesorio indispensable para todo. O sea, Correcto. él reemplazó todo, reemplazó el reloj, reemplazó el televisor, reemplazó todos los, reemplazó el iPod o en ese caso los audífonos o los Walmarts o los cassettes que uno utilizaba, todo lo reemplazó todo. Y fue en tiempos muy cortos. La tecnología ha dado unos saltos muy rápidos en los últimos tiempos y no, pues cada vez dan más saltos, ¿no? Mirando ya lo que está haciendo China hoy en día con el transporte y que uno alcanza a ver prototipos de carros que ya van a volar. Entonces, toda esta parte de innovación me parece súper enriquecedor. No sé en las veredas que haya cambiado definitivamente el estilo de vida o en el campo que ustedes identifiquen. Alguien que nos quiera Tomando el compartir. punto de Silvia, ay, perdón, no sé si alguien habló. No, no, sigue. Tomando el punto de Silvia, miren que es algo muy interesante, porque lo último que yo quisiera es que ustedes piensen, no, hablan de tecnología y de una cantidad de cosas avanzadas, y digamos en nuestras veredas la realidad es muy diferente, tenemos necesidades distintas, el tipo de productos y servicios obviamente no tiene mucho que ver con la tecnología, y obviamente es muy sencillo pues para nosotros como instructores poner los casos más radicales, ¿ciertos? Que son los de la tecnología. Pero el mensaje que les quiero dejar es que estoy segura, independientemente de que ahorita alguno participe o no y lo cuente, que también a nivel de sus veredas, que son entornos menos urbanos y por ende menos permeados por quizá la tecnología y este tipo de cosas, también deben haber innovaciones. Porque la innovación no tiene que ver, muchachos y muchachas,
con la complejidad de lo que se haga y es el paradigma. Y yo misma estoy contribuyendo a crear ese paradigma que es que piensen que todo tiene que ser tecnológico y de avanzada y todo ese cuento. No, también puede ser simplemente maneras diferentes de hacer las cosas que mejoran el acceso y que mejoran la experiencia de algo. Entonces, eso es supremamente importante. Yo me voy a atrever a dar un ejemplo, bueno, que también tiene algo de tecnología, pero tiene un impacto rural. No sé si en alguno de sus localidades han sido usuarios de ese servicio, pero hay empresas que ahora proveen energía eléctrica en las diferentes veredas, en donde digamos que, yo no soy experta en este tema, pero llamémoslo el cableado, el acceso, no es fácil desde el punto de vista de infraestructura de configurar y de que lleguen hasta allá. Entonces hay una serie de servicios en donde tú pagas prepago esa energía eléctrica, mucha de base solar, porque te tienen que poner unas instalaciones y unos dispositivos, y el pago prepago de eso se hace en las pequeñas tiendas que se encuentran literalmente en las veredas y en los pueblos, en donde uno va literalmente con dinero a pagar. O sea, no necesitamos tener 20 computadores, ni la tarjeta de crédito, ni el super sistema de cableado. Entonces, eso es altamente innovador y se adapta a las posibilidades que tiene esa comunidad en particular, que tiene internet limitado, que no está bancarizada para decir yo lo pago con tarjeta de crédito, o que no tiene el tiempo para irse hasta la sucursal de Bancolombia, de pronto en el pueblo central, para pagar un recibo, etcétera. Entonces miren cómo la innovación no la debemos encasillar necesariamente en las cosas que suenen o tengan un corte urbano. Entonces, poniéndoles ese ejemplo de la electricidad prepago con base solar que se puede pagar en las tiendas con plata, no sé si también ustedes en sus localidades hayan visto, no algo similar, pero algo que ustedes digan, hemos encontrado una manera más eficiente de hacerlo. Me encantaría escuchar algunos ejemplos si los tuviesen. Si le preguntamos a alguien al azar que nos cuente un poquito algún cambio. No, si voluntariamente lo quieren hacer, tampoco quiero como corcharlos, pero piensen y de pronto de aquí al final de la charla nos devolvemos y si alguien tiene algo que compartir, súper bienvenido. Yo sé que si lo digo al dedímetro, mejor dicho, me va a terminar odiando el nombre que escoja. A mí pero se no, me es una ocurre buena idea. así. Se me ocurre rapidito también en la parte de cultivos, pero es que no estoy segura si se maneja mucho aquí esa parte, pero por ejemplo el riego que se utiliza en los cultivos, que antes era un riego manual y cada día es un riego más elaborado, una tecnología pues en cuestión a que el riego ahora se puede establecer y los cultivos se les puede dar permanentemente agua. Es una de las que veo que ha cambiado y que ha ayudado mucho a que los cultivos permanezcan pues a pesar de la sequía que ocurra en ciertos lugares. Buenísimo, de acuerdo. Miren otro, hoy que no están ustedes muy habladores y me corrigen porque pues puede que sea algo que es viejísimo y que ha existido siempre, pero es el concepto, por ejemplo, no sé, de cuando uno ve los mototaxis o las motobicicletas que llevan personas, eso era algo que no se veía antes, tanto. Y ustedes dirán, eso no es el descubrimiento de un avión, ¿cierto? Un avión es una cosa pues más revolucionaria, que implica una tecnología superior, en fin, pero el tener como los mototaxis o esas, las richas, bueno, yo creo que cada localidad, cada región les tiene un nombrecito diferente, pero cuando yo pienso en Barranquilla, que es donde yo crecí, eso en Barranquilla no se veía antes. O sea, la gente, yo no sé, o caminaba o cogía el bus, o mejor dicho, pero en este momento, o sea, ¿quién no llega a alguna parte porque hay un mototaxi o una richa, una cosa de ese estilo? Entonces, en la medida que todo este tipo de soluciones, por más sencillas que parezcan, suplan una necesidad que hay en el mercado, pues es una innovación. Y ese es el mensaje importante que nos tiene que quedar de esto. Entonces voy a seguir y pues después de haber visto
estos cuantos ejemplos, muchachos, vamos llegando a la última parte, que es la de, pues, propuesta de valor, ¿cierto? Nuevamente, cuando hablábamos de emprendimiento, hablábamos de crear valor, pero a veces ese concepto de crear valor suena como muy etéreo, muy por allá en el aire, entonces eso lo materializamos con el concepto de propuesta de valor. La palabra propuesta es un poco más concreta, es un poco más específica y es proponerle a alguien, que en este caso es nuestro cliente, cómo vamos a hacer algo por él. Una propuesta de valor, como pueden ver acá en la definición más formal, realmente es una estrategia empresarial que selecciona, o sea, que elige y jerarquiza, o sea, le da importancia a los diferentes beneficios de un producto o un servicio que van a ser más valorados por esos compradores. Una buena propuesta de valor, como ustedes observan ahí, cumple algunos criterios, ¿sí? Debe poder comunicar cómo la empresa, cómo ese producto, cómo ese servicio de ustedes resuelve un problema o una necesidad del cliente, ¿cierto? ¿Qué beneficios puede esperar ese cliente de ese servicio? Y sobre todo, ¿por qué te debe elegir a ti y no necesariamente a tu competencia? Entonces, si pensamos en el parador turístico que poníamos ahorita como ejemplo, pues el problema que se resuelve es hasta cierto punto la falta de comodidad que experimenta un turista del sector de La Paz, me corrige si me equivoco con el nombre de la vereda, al momento de visitar una atracción interesante como el Hoyo del Aire. Sí, el problema es que estoy exagerando un poquito, pero el turista vive una experiencia hasta cierto punto incómoda porque no cuenta con los servicios de apoyo que complementen el ir allá a ver el Hoyo del Aire, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Atención personalizada, servicio rápido, comida de calidad, en fin, acceso a aspectos culturales de la zona como las artesanías, etcétera. ¿Y por qué te debe elegir a ti y no a tu competencia? Y aquí les quiero decir algo muy importante porque a veces la competencia no es alguien que ya existe. O sea, como nos decía ahorita Mildred, si no estoy mal, es que no hay más nadie que lo haga. Entonces la competencia uno puede decir, no, es que yo no tengo competencia. En este caso la competencia es lo que se conoce como sustitutos. ¿Cuál es el sustituto? Voy a decir cualquier locura. En vez de ir al Hoyo del Aire, no, me voy a ir, no sé, a Hidrosogamoso. No sé, a hacer un tour en el barquito que le da la vuelta a la represa. Entonces, aquí se vuelve por qué debo elegir ir al Hoyo del Aire y no ir a Hidrosogamoso. Porque ofrece una experiencia más aventurera, porque se vende el mejor cabrito que puede haber en la región, porque es el único sitio donde se maneja este y este tipo de artesanía. Entonces uno empieza a hilar una historia que el cliente empieza a escuchar, empieza a creer y evidentemente se va a sentir atraído por consumirla, que en este caso es que una persona en el fin de semana diga, oiga, yo escuché ese Hoyo del Aire y hay un restaurante parador turístico que lo hace, vamos para allá, porque si no la reacción es, no es que no sé ni siquiera cómo llegar y por allá qué hay. Entonces, esto es de una manera muy general, ahorita lo vamos a ver de una manera mucho más detallada y también con algunos ejemplos. A mí me encanta usar esta gráfica porque muchas veces nosotros popularmente usamos el refrán de bueno, bonito y barato, y si es gratis mejor, pero bueno, si le quitamos y si es gratis mejor, el bueno, bonito y barato, sin querer queriendo, muchachos, es una propuesta de valor, ¿cierto? Cuando algo es bueno, bonito y barato, cuando dice, no, vayas a ese sitio que eso es bueno, bonito y barato, eso es una propuesta de valor, en donde están diciendo que lo que me dan es bueno, me satisface la necesidad, es agradable y aparte es un precio módico. Entonces, para mí, esa es la propuesta de valor por excelencia, que ya todos la cogemos como chiste, pero lo que uno siente cuando describe una empresa o cuando describe un producto debe salir tan natural y tan fácil, vuelvo y repito, como cuando uno dice, vayas a ese sitio que es bueno, bonito y barato. Algunos ejemplos de lo que es una propuesta de valor. Acá tenemos una maquinita
que se llama SodaStream. Esta información pues está en la página web de ellos, ustedes la pueden encontrar. Es una maquinita que, como ustedes ven, sirve para agregar burbujas o para hacer el agua tipo soda en las casas. Y esto pues particularmente le aplica a familias que disfrutan, sobre todo en climas calientes, pero pues también en climas fríos, de la sensación de frescura y de efervescencia que dan las bebidas carbonatadas. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor de esta empresa? Ellos la expresan de la siguiente manera, o de este producto. Es tu fábrica de refrescos en casa. El segundo atributo dicen, somos ecológicos y somos respetuosos con el medio ambiente. Ellos dicen que ahorran 2.000 botellas al año. Yo les voy a dar un ejemplo muy específico. Yo, por ejemplo, acá en mi casa, y no se los muestro porque la tengo acá, nosotros casi siempre tomamos soda. Es una cuestión de costumbre, nos gusta, el clima es caliente, y yo sería la cliente ideal realmente para comprar este producto, porque pues semanalmente compro canastillas de Bretaña. Entonces, ecológicamente, gracias a Dios, esto es una botella de vidrio. Yo no tiendo a comprar en botellas de plástico, pero hay muchísimas personas que sí consumen agua con gas en botellas de plástico. Entonces, el daño que le hacemos al medio ambiente por querer simplemente satisfacer nuestro deseo de tomar una bebida carbonatada, pues es grandísimo. El tercer beneficio que vemos aquí es fácil y divertido de usar. Cualquier miembro de la familia lo puede usar. Y ustedes ven que ahí en las fotos aparecen también los niñitos, lo cual da una sensación de seguridad. Tú no quisieras llevar a tu cocina y por ende a tu casa algo que potencialmente pues le vaya a hacer daño a tus niños, o que realmente sea muchísimo el tiempo que tengas que invertir para usarlo. Bueno, y finalmente pues la parte de los niños que ya les comentaba, que pues se pueden involucrar, y también a nivel estético pues el producto viene con botellas adaptadas a ellos en colores vistosos. Entonces, si tú eres una persona que tienes el patrón de consumo que yo tengo, esta es una propuesta de valor pues maravillosa. Otro ejemplo que tenemos aquí es el de las tiendas OXXO. Son unas tiendas que están en bastantes departamentos. Creo que algunos de ustedes están familiarizados con las mismas, o si no, pues por lo menos con el logo. Y pues bueno, uno las ve ahí, pero detrás de ellas hay una propuesta de valor muy bien pensada. Yo la verdad no era consciente de esto. No tenía ni idea, pero las tiendas OXXO abren 24 horas al día, los 365 días del año. De pronto habrán algunas excepciones en nuestro mundo actual, pero digamos que antes de pandemia y en situaciones normales, esta es una tienda en donde todos los días del año literalmente usted la va a encontrar abierta. Y eso uno no lo piensa, porque muchas veces uno un domingo o un día pues muy complicado en la noche, uno está, perdónenme la expresión, embalado buscando algo. Y si uno sabe muy bien de esta propuesta de valor, uno dice, no, pues me voy a buscar el OXXO más cercano. Cualquier cosa que necesites en tu día a día te lo podemos ofrecer. Obviamente esto es algo del todo que puede ser imposible, pero lo que se quiere expresar con esto es que tienen un rango y unas categorías de productos bastante amplias, bastante nutridas. Y miren que cuando yo estaba preparando esta clase, este material hace algún tiempo, y estuve investigando propuestas de valor potente, yo dije, hace sentido lo de OXXO. ¿Por qué? Porque uno muchas veces va a un OXXO y encuentra desde la velita para el ponqué, porque, mejor dicho, ese día cumplió una amiga o cumple alguien de tu familia y no conseguiste la vela, pasando por la plastilina de tu hijo y obviamente por comida y así. Entonces, son cosas que normalmente de pronto en un almacén usted dice, no, aquí usted viene por comida o viene por ropa, pero hay una cantidad de cosas de conveniencia que se encuentran en este tipo de tiendas, y esto tiene una lógica, porque tú no vas a ir a las 2 de la mañana necesariamente a comprar, no sé, 1 litro de aceite, ¿cierto? Entonces, el que tiene una necesidad de urgencia y muy particular, de pronto es en este tipo de días, es porque está buscando cosas muy específicas. Y la gente de OXXO
tiene esto súper bien pensado para que efectivamente se logren llenar esas necesidades que la gente tiene a esos horarios tan peculiares. Y por último, pues ahorras dinero comprando en sus tiendas. O sea, son una cadena que se ubica en un rango de precios altamente accesible versus pues otras cadenas que todos conocemos, como puede ser un Jumbo o incluso un Éxito, que pues tienden a tener los rangos de precios más elevados del mercado porque atienden a una población de mucho mayor poder adquisitivo. Entonces, me extendí un poquito en estos ejemplos, pero pues la idea era que ustedes vivenciaran qué es una propuesta de valor. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? De pronto, después de ver estos dos ejemplos, alguien que quiera compartir de pronto una propuesta de valor potente que también conozcan. Están demasiado callados hoy, me tienen impresionada. ¿Qué estará pasando? Bueno, no, lo importante es que estén digiriendo y estén maquinando, porque la verdad son temas, muchachos, que uno en el día a día no los ve. Uno dice, pues compro esto, compro lo otro, pero lo que a nosotros nos lleva como consumidores a coger un producto de la estantería son definitivamente propuestas de valor que nos aplican particularmente a las necesidades que nosotros tenemos. ¿Listo? Bueno, vamos a ir entrando a la última parte de la sesión de hoy. Creo que vamos a acabar como rápido porque como no hemos tenido la oportunidad de escuchar tantos comentarios. Y es un concepto que se llama el concepto de la creación de océanos azules. Esta es una teoría administrativa y del marketing, del mercadeo, que no me la inventé yo. Es un libro que salió al mercado ya hace unos buenos años, yo creería que cerca de 20, si no un poquito más, o de pronto un poquito menos, que habla de la manera como nosotros como empresarios o como emprendedores debemos entender la competencia, ¿cierto? Cuando yo les hablaba ahorita de las ideas, de la clasificación de las ideas que están en la última parte, en la base, que son las ideas predecibles, las ideas altamente imitables, las ideas que es completamente normal que nos las roben, porque no están protegidas desde el punto de vista de ser altamente novedosas. A lo que me estoy refiriendo en términos de esta teoría que les voy a presentar del océano rojo y el océano azul, es que ahí nos estamos moviendo en un océano rojo. ¿De dónde viene el término del océano rojo? Pues de la sangre. Es un océano sangriento en donde nos estamos casi quedando duros, mordiéndonos nosotros tiburones con tiburones y de manera automática pues estamos tiñendo ese océano que es el mismo mercado de rojo. Esa es una manera de vivir, ¿cierto? Y de convivir y va a existir toda la vida, porque toda la vida van a existir productos que por más innovadores que sean, después de un tiempo les va a entrar un competidor y evidentemente van a convertirse o van a convertir ese océano en un océano rojo. Pero la idea es cada vez identificando y hacer que duren en el mayor tiempo posible los océanos azules. Entonces, después de esa metáfora, les voy a contar un poquito pues de cuál es el principal mensaje de esta filosofía, que como les digo viene de un libro muy famoso que salió al mercado hace aproximadamente unos 20 años. Entonces, ¿qué significa el océano rojo? Es competir en un mercado ya existente, es tener como objetivo siempre ganarle a la competencia, es diferenciarse porque pues voy a competir generalmente con precio, es pensar en el concepto de ventaja competitiva
y es simplemente entender su mercado como clientes existentes, como los que tengo yo en este momento, y no necesariamente como si vamos a ver ahorita en el océano azul, en clientes que quizá en ese momento ni siquiera saben que tienen una necesidad. Voy a tomar nuevamente el ejemplo de Mildred. Por ejemplo, yo no sabía que existía el hoyo del aire y por ende no era tan familiar para mí hasta esta clase, la vereda La Paz, ¿sí? O la localidad de La Paz. Entonces, yo no soy un cliente existente, yo soy un cliente nuevo, yo soy un no consumidor de un producto que tú estás creando. Diferente es que tú dijeras, no, yo me voy a ir a poner un parador turístico en la Mesa de los Santos. Creo que todo el mundo conoce quién es la Mesa de los Santos y ya hay cientos de paradores turísticos ahí. Entonces tú estás creando un mercado nuevo porque estás visibilizando una experiencia que muchas personas no sabemos que tenemos esa necesidad. Entonces, miren, el punto es, y voy a empezar a señalar aquí con el puntero, es competir en un mercado existente en el rojo versus crear un mercado sin competencia en el azul. Aquí el objetivo es ganarle a la competencia en el rojo y en el azul es hacer irrelevante a la competencia. Irrelevante es hacer que no sea importante. ¿Por qué? Porque estoy creando un producto tan diferenciado que no tengo competencia detrás. Diferenciación por bajo costo y aquí es diferenciación y bajo costo. Miren la diferencia. Diferenciación a bajo costo es que compito con el precio. Diferenciación y bajo costo es que soy diferente y aparte puedo tener un precio competitivo. O sea, la razón por la que a mí me compran es porque tengo un precio competitivo y mi producto es excelente y no únicamente porque mi producto es barato, que son dos cosas que parece que fuera lo mismo, pero no. Aquí innovo en valor, ¿sí? Innovar en valor quiere decir en que me da más por menos, ¿sí? Mientras que el concepto de ventaja competitiva es yo soy mejor, 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 y eso es diferente a simplemente recibir más por menos. Y como les decía, atraer a no consumidores, personas que en este momento no conocen mi producto. Hay una herramienta que hace la propuesta de valor tangible y esta herramienta se llama la curva de valor. Ahorita vamos a entrar mucho más al detalle en la curva de valor, pero en este momento quiero hacer una pausa y les voy a colocar un video, el que vamos a usar para ejemplificar un caso de estudio que vamos a cubrir antes de que se termine la clase. Entonces, voy a hacer una pausa. Vamos a hablar de una empresa que se llama Yellowtail y que significa rabo amarillo, Yellowtail en inglés, y es una empresa de vinos. Les voy a poner ese video que es narrado por una firma mexicana que levantó un poquito el caso de estudio y nos los va a contar. Entonces, mucha atención porque voy a hilar el contenido de ese video con la teoría que les voy a explicar después. Listo. Entonces, en este momento pueden ver el video. No lo he comenzado, pero ¿lo pueden ver? Sí, señora. Ah, perfecto. Bueno, entonces ya le voy a dar play. Si por algún motivo no llegasen a escuchar, me ponen una notica, quizás Silvia o alguno de ustedes. A favor de nuestra organización. Hola amigos de Cadem, gusto en saludar nuevamente. Soy Jorge Espino, CEO de esta consultoría Cadem Consulting and Training. Y hoy vamos a ver uno de los casos que han revolucionado la historia del mundo de los enólogos, del mundo de los
de los que amamos el vino, sin duda alguna. Y es el caso de Yellowtail. Seguramente ustedes lo han escuchado y sin duda lo han paladeado. Pero ¿quién es Yellowtail? ¿De dónde nace? ¿Dónde surge? ¿De dónde este exquisito vino tan barato, tan económico y al alcance de todos? Bueno, Yellowtail es un vino australiano. Nace en el sur de Australia, en Nuevo Gales, y captura el mercado de Estados Unidos con su marca de cola amarilla, Yellowtail. Bueno, y es en octubre de 2005 cuando Yellowtail vende más de 1 millón de cajas en Estados Unidos y hace historia como la primera marca varietal en lograr esa marca. ¿Por qué? Porque es un vino que exclusivamente dedicó su empaque, su botella, su diseño a promocionar la uva tal cual, como para educar a todas las personas que estábamos entrando en ese entonces a la industria de saborear y paladear el vino. En ese entonces, la industria vitivinícola estaba sumamente sofisticada, porque los vinos estaban acompañados de aromas, de toques de roble, de vainilla, en fin, era algo mucho más fantasioso, pero lo que buscaba Yellowtail era algo totalmente distinto. Era crear un vino divertido y fácil de disfrutar para el consumo diario, pero a precios accesibles. De tal manera que Yellowtail, cuando entra a los Estados Unidos en el 2001, vendió aproximadamente 225,000 cajas. En el año 2002, un año después, sube la cifra a 1.2 millones de cajas y es en el 2005 cuando logra su cifra récord de 7.5 millones de cajas. De tal manera que en poco tiempo el Shiraz, la uva Shiraz de Yellowtail, se convirtió en el vino tinto de mayor venta en el mercado norteamericano. Su Merlot y su Chardonnay se convirtieron en sus segundos en sus respectivas categorías. Imagínense, tan solo en 5 años conquistó el mayor mercado de consumo en Estados Unidos. Pero siguiendo con la historia de Yellowtail, déjenme les digo, en su país de origen, en Australia, el vino era poco familiar, a pesar de que es una industria como Francia, como Italia, como Chile, como España, donde compiten por la producción de vinos a nivel local. Sin embargo, imagínense los australianos, que eran conocidos por grandes bebedores, entusiastas bebedores de cerveza, fuertes, rudos, jugadores de rugby, pues Yellowtail va y lo sorprende. Y lo mismo sucede con el mercado norteamericano, porque a través o a raíz de un reportaje de 60 minutos, como los que ya conocemos, publicado en la cadena CBS, empezó a tomar mayor y mayor auge entre los estadounidenses, porque decían que era recomendable una pequeña copa de vino para la salud. Imagínense, tomar vino, disfrutarlo y aparte me beneficia. Es entonces que empieza a crecer paulatinamente en un 2% de su producción anual, pero está enfocado básicamente a una población adulta de entre los 21 y 65 años de edad, es decir, los baby boomers de esa época. This is a kangaroo. If you see it road a party, it's a good party. Because at Yellowtail, we believe in fun. We believe if your wine needs to breathe, you should take it outside for some fresh air. Y es en el año 2005 cuando la industria del vino en Estados Unidos crece exponencialmente. Es decir, crece 703 millones de galones, algo así valuado como 26,000 millones de dólares. Desde 1995 a la fecha, de acuerdo del Instituto del Vino, las ventas de vino crecieron en un 115%. Es decir, el mercado estaba en el momento preciso cuando Yellowtail hizo su incursión en Estados Unidos. ¿Pero por qué exportar a Estados Unidos? Porque Estados Unidos representaba el 30% del consumo de vino a nivel mundial y existían pactos de libre comercio para poder tasar en cero la importación de este producto. Imagínense las condiciones adecuadas, el momento del mercado adecuado. Y es importante saber quiénes eran la familia Casella, una familia de origen italiano que emigra hacia Australia en los años 50, pero es en 1990 cuando John, el hijo de ellos, toma el control de esta casa vinícola tras estudiar enología y empieza a destacar cuál debe ser el camino a seguir y cuál debe ser la orientación al cliente que debe seguir esta famosa casa. Y es por eso que se empieza a rodear de las mejores personas y contrata a John Sutter, un experimentado directivo que empieza a tomar el control de la planta y a enfocar las operaciones desde un punto de vista total y plenamente comercial. De tal manera que lanza nuevos vinos bajo la marca de Carramar Estate con precios entre 12 y 15 dólares estadounidenses, pero solamente para el mercado de Australia, y empieza a descubrir que este vino, este producto, empieza a ser todavía mucho más asequible, mucho más conseguible para el resto de la población, una población que no se tenía atendida a pesar de que estamos hablando del mercado europeo.
Y es Sutter el que decide cuál debe ser la estrategia para incursionar en el mercado estadounidense. De tal manera que no emplea la misma marca y empieza a investigar cuál debe ser la marca, el logotipo, la historia que debe acompañar a su vino al mercado estadounidense. Y contrata una de las agencias más populares de Australia, pero que con tan solo una módica cantidad de $6,400 elaboró una marca que hoy vale millones de dólares en el mercado. Y es por eso que sacan a un marsupial, a un canguro de color amarillo y que únicamente iba a destinar cuál era el nombre a través de la propia uva. Yellowtail, cola amarilla, marsupial y el nombre de la uva. ¿Con qué objetivo? Con el único y exclusivo objetivo de poder educar al mercado estadounidense sobre cómo se tomaba el vino, sobre cuáles eran las propiedades de cada uva y cómo al alcance de todos. ¿Por qué? Porque tan solo la botella rondaba entre los 6 y los 9 dólares. 6 y 9 dólares. Es decir, comparémoslo nosotros. 6 y 9 dólares es el equivalente en Estados Unidos a un six de cerveza. Es decir, estaban compitiendo contra el mercado sumamente arraigado de personas rudas, de personas de trabajo que tomaban cerveza, pero le estabas poniendo al alcance de ellos algo que veían anteriormente inalcanzable, porque el vino era enfocado únicamente para clases medias altas o altas, para cenas de negocios, para ocasiones especiales, y la cerveza, como todos sabemos, es de día a día. Con esto, Yellowtail se posicionaba al alcance de todos y cada una de las personas que tuviera la oportunidad de tener tan solo 6 dólares en su bolsa. ¿Se imaginan? Pero ¿cómo fue el lanzamiento en el mercado norteamericano? Algo sumamente estratégico fue hacer una alianza con los principales importadores de vino, en este caso W.J. Dutch & Sons. Es decir, tuvo la distribución exclusiva y a cambio del 50% obtuvo la distribución en Estados Unidos, pero le permitió llegar a todos y cada uno de los anaqueles que existen en Estados Unidos, tanto de las pequeñas tiendas como de los grandes supermercados, Target, Walmart, Kmart en su época. Y claro está que tenían sumamente medido de cómo podía evolucionar la estrategia de colocación del producto, la estrategia de distribución. Sin embargo, fue en el año 2001, fecha de lanzamiento, cuando Sutter solamente esperaba vender 25,000 cajas de Yellowtail en el mercado. ¿Cuál fue su sorpresa? Que la imagen sencilla de la marca, el precio accesible, aseguraba que estuviera siempre en los estantes. Y gracias a la rápida venta inicial, lograron colocar 225,000 cajas tan solo en el primer año. El número se multiplicó, como ya lo hemos dicho, año tras año, hasta llegar al 2005 a los 7.5 millones de cajas. Imagínense el crecimiento que tuvo tan inesperado, pero también tan planeado. Los expertos mencionaban incluso que este vino, a la hora de tomarlo, podían catalogarlo como una botella de entre 60 a 70 dólares. Toda esta mezcla de mercadotecnia permitió, lo que a muchos conocedores del área comercial y mercadotecnia, imprimir mayor recursos a la estrategia. Porque tan solo en el año 2005 imprimieron solamente 4 millones de dólares. Solamente 4 millones de dólares. Sin embargo, con este crecimiento, decidieron tomar una posición todavía muchísimo más arriesgada al invertir en el 2006 24 millones de dólares para la estrategia de comercialización. ¿Tú cuánto destinas a tu marca? Sin embargo, empezaban a salir algunas cosas. De acuerdo con Casella, el crecimiento de Yellowtail no podía seguir sosteniéndose por mucho tiempo. Ellos pensaban que en el 2006 se iba a empezar a estabilizar este crecimiento de sus productos e iba a llegar a un nivel de madurez, de tal forma que se iban a quedar en ese número de 7.5 millones de ventas anuales. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que era la competencia? Y bueno, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrentaba en esa época Yellowtail? Y yo digo uno, ¿cómo sostener el crecimiento de Yellowtail? ¿Tiene un tope? Otro problema, ¿el mercado lo seguiría aceptando? ¿O disminuiría? ¿O crecería? Y un tercer problema, ¿qué problema originaría la competencia a Yellowtail? ¿Cómo lo impactaría directamente? ¿Tú cuáles problemas crees que hay? Y por último, las soluciones. ¿Qué soluciones le venderías tú a la familia Casella?
¿Qué debe hacer Suter para poder seguir creciendo o estabilizar su crecimiento? Bueno, en función de estos problemas, mencionamos algunas posibles soluciones. Número 1, la orientación clara y básica al cliente. Debemos de conocer quién es mi mercado, qué busca, cómo crece, cómo actúa el mercado, cómo interactúa con nuestro producto o nuestro servicio. Medición, estadística. El Big Data es sumamente importante de tenerlo. Si no tenemos medido y no conocemos en qué cantidad es nuestro mercado, cuánto vale, cuánto se le puede invertir, no vamos a poder estar pisando sobre el piso sólido. Vamos a estar caminando y dando pasos en el aire. Es importante el Big Data. En esto podemos resumir las posibles soluciones que debe atender la familia Casel. Pero tú, ¿qué haces en tu organización? ¿Cómo le haces para sostener tu crecimiento? ¿Estás orientado al cliente? ¿Sabes quién es tu mercado? ¿Sabes qué es lo que hace que interactúe tu producto o tu servicio de manera eficiente con tu cliente, con tu consumidor final? ¿Tienes la estadística, el Big Data? Si no lo tienes, cuestiónate, porque algo está sucediendo. ¿Qué competencias debemos de cultivar en esta sesión? Número 1, visión del negocio. Esta es sumamente importante y pareciera reiterativa, pero si no sabemos hacia dónde queremos llevar nuestro negocio, va a ser muy difícil que podamos conseguir nuestros objetivos. Número 2, la orientación al cliente. Toda nuestra organización debe estar sumamente enfocada a responder a las necesidades y a las inquietudes de nuestros clientes. Si no alineamos la organización en torno a esto, difícilmente vamos a responder ante una alta de ventas o ante una baja, que es peor. Número 3, la toma de decisiones. Es importante saber cuándo y cómo tomar la mejor decisión. Pudiera haber sido sencillo quedarse en Australia, quedarse en Europa, para el caso de Yellowtail. Sin embargo, fueron con esa visión del negocio, con esa orientación al cliente, a buscar el mercado más redituable, el más rentable de todo el mundo, Estados Unidos. Y por eso la toma de decisiones fue difícil. Sin embargo, con los elementos adecuados, pudieron acertar. Y hoy Yellowtail es lo que es la mejor marca de vinos de bajo costo y que le llega a más de 7.5 millones de paladares. Tú, emprendedor, empresario, tienes que hacer algo por tu marca. Vive estas competencias y verás cómo puede ser una marca tan grande, tan redituable como Yellowtail. Te invitamos a que nos veas y nos sigas en este canal de Cadem, donde estamos analizando casos de empresas reales que nos van a brindar conocimiento práctico y útil para todos nosotros. Te invitamos a que te suscribas en el canal de YouTube, que nos sigas en las redes sociales también. Yo soy Jorge Espino y me despido. Muchas gracias. Este es un caso de Cadem. Bueno, estamos acá de vuelta. Volvemos a la presentación. Ya vamos a hablar nuevamente de la curva de valor, pero ahora lo que voy a hacer yo es bajarles de una manera mucho más lenta y mucho más enfocada al concepto de creación de valor, el caso de Yellowtail. Algunas cositas que van a ver de pronto son un poco repetitivas de lo que contaba la persona de Cadem en su caso de estudio, pero realmente esta historia de Yellowtail, aunque él nos dio demasiada información, es definitivamente una de las más exitosas que han podido existir. Entonces, ¿por qué yo escogí contarles de este caso y por qué es tan famoso? Porque aquí estamos hablando realmente de una industria súper competitiva. Como él contaba en el video, esa industria en Estados Unidos es todavía absolutamente sangrienta. Hay demasiadas marcas. O sea, si ustedes sacan alguna oportunidad, han entrado, no sé, a una licorera o a un supermercado, ven la cantidad tan impresionante de marcas que hay. Ahora imagínense en los Estados Unidos. Entonces, tú llegas y estás frente a una, frente a algún, ¿cómo se dice? Vitrina, y encuentras todas esas marcas. O sea, ¿qué puede ser más competitivo que eso? Entonces, él nos decía algunos datos que yo aquí les
reitero algunos. Los 8 productores más grandes tenían el 75% del mercado y 1.600 productores tenían el 25% restante. Súper competitiva, o sea, tengo 8 gigantes y el restante lo tienen 1.600. O sea, ¿qué puede ser más difícil que competir con eso? Las firmas gastaban mucho dinero en mercadeo. Ustedes veían que al final Yellowtail también empezó a invertir ya cifras de empresa grande en mercadeo, pero vuelvo y repito, es una industria muy sangrienta porque la gente competía con plata, con pauta en la televisión, con pauta en la radio, con grandes eventos, porque así es como se promociona y se mercadea el licor. Una fuerte presión en precios y la estrategia dominante, muchachos, para pues hacer alarde de ser un mejor vino, es el de estos vinos conocidos como premium, ¿cierto? Que es un término que se usa también en otras industrias, no solamente del vino, pero en el vino, ¿qué quiere decir? Que eran vinos de una imagen supremamente elegante, que decían venir de viñedos muy, muy prestigiosos, que tenían muchas medallas ganadoras. Entonces, imagínense un Yellowtail diciendo, yo cómo compito con estos gigantes. Y esta puede ser la situación que muchos de ustedes pueden tener. No sé, trabajo café, trabajo miel. Hay una serie de jugadores que si bien la industria puede que no sea tan gigante como en los Estados Unidos y en los vinos, pues muchas veces en algunos productos pueden estar fácilmente compitiendo con multinacionales. Y uno dice, ¿por qué lado me le meto? Entonces, desde este punto de vista es donde se empieza a trabajar el concepto de la curva de valor. Entonces, me voy a volver un segundito a la curva de valor. Y esta es una herramienta que vamos a trabajar en un taller práctico más adelante. Pero básicamente es una curva de valor en donde tenemos un diagrama de XY, ¿sí? Un plano cartesiano. Y ahorita vamos a verlo más al detalle. Pero en este lado nosotros vamos a tener el nivel de oferta, o sea, qué tanto nosotros o nuestro emprendimiento, o en este caso Yellowtail, que ya vamos a ver el ejemplo, ofrecen de ciertos beneficios o de ciertos factores. Y aquí en la columna X tenemos esos factores competitivos. Al final, uno empieza a poner unos punticos con una calificación, por decirlo así, de los diferentes factores competitivos, y al unir esos puntitos, lo que se empieza a crear es una curva de valor de su empresa o de su producto o servicio. Ese es el concepto de la curva de valor. Y como les contaba ahorita, nos sirve para hacer súper tangible el concepto de creación de valor y para mostrar qué tan innovador o qué tan diferenciado es nuestro producto. Entonces vamos para el ejemplo de Yellowtail y vamos a ver cómo todo esto empieza a hacer sentido. Entonces estamos diciendo aquí que en el eje X de esa curva de valor yo tengo las variables con las que se compite, con las que se crea valor. Entonces, como les decíamos ahorita, se compite por precios, se compite por tener una imagen, se compite por tener un marketing directo, se compite por las cualidades como tal del producto, siendo una de las más importantes la edad del vino. Ustedes saben que un vino entre más añejo, entre más viejo sea la cosecha, pues en teoría es mejor, por el viñedo que tanta reputación tiene y por la variedad. Hay unas variedades que tienden a ser más sofisticadas que otras. Entonces, si uno mira la curva de valor, muchachos, de un vino premium, y esto es muy importante que lo observen con detenimiento porque es la explicación de la curva. Miren que acá empezamos a poner en el eje X, si ustedes pueden seguir mi puntero láser, esos factores. Entonces aquí está los factores que Yellowtail empezó a construir, aunque esta curva primero es de los vinos que no eran Yellowtail, entonces dice uso de terminología especializada y distinciones en la comunicación del vino, capacidad de hacer mercadeo directo, la calidad del envejecimiento del vino, o sea, qué tan añejo es, el prestigio y la herencia de ese viñedo, la complejidad del vino, las opciones de vino, o sea, qué tantos ofrecen, y por último tenemos el precio. En los vinos premium, todos estos factores se ofrecen de manera alta. Es decir, si ustedes ven, aquí dice inexistente, muy baja, baja, normal, alta y muy alta. Entonces quiere decir que
en los vinos premium hay un alto uso de la terminología especializada, hay un alto uso del mercadeo directo, hay un alto uso o alta presencia de vinos viejos, calidad de envejecimiento, alta presencia del nombre y el prestigio del viñedo, hay alta presencia de la complejidad del vino, hay alta presencia de opciones del vino, o sea, los vinos premium tienen prácticamente todas las cepas, que si Chardonnay, que si Merlot, bueno, todo este tipo de cosas que incluso los que no somos expertos en vino no sabemos ni siquiera qué significan y por ende pues también tienen un precio alto. Esa es una curva de valor del mercado premium. También hay otro mercado que es el mercado de los vinos económicos. Y recuerden que no necesariamente Yellowtail, que es la marca de vino de la que estábamos hablando, únicamente tenía solo características de vinos económicos. Entonces, ¿qué pasa? En los vinos económicos, que son este rojito que vemos acá, el uso de la terminología especializada en vinos, si ven, ya no es alto, sino es normal. El uso del mercadeo directo es bajo. La calidad de envejecimiento es baja. O sea, uno en un vino económico no encuentra cosechas del 2005, ¿no? Ya uno encuentra cosechas del 2020, del 2019, pero vinos muchísimo más añejos no, porque son vinos más costosos, que hacen parte de la categoría premium, que es la que tenemos en verde. Entonces, miren que en general un vino económico empieza a tener un nivel mucho más bajo de todas estas categorías que vemos acá. Y ustedes pueden ver dos curvas que tienen una diferenciación muy, muy clara. Entonces, ¿qué decían las personas en ese momento? Porque Yellowtail escuchó al mercado. Decían, el mundo del vino es demasiado confuso y complejo, las descripciones, las terminologías, la experiencia de comprarlo, mejor dicho, yo llegaba a la estantería y veo 50 diferentes tipos de vino, no sé ni siquiera qué significa el uno y el otro, por cuál escoger. No había una guía clara de qué tomar y de cómo tomar. Por eso la gente decía, no, yo más bien me tomo una cerveza que ahí no hay realmente mucho con lo que confundirse. Entonces, como dice el último punto, y esto es muy importante, la experiencia de consumir un vino era súper intimidante. Uno no quería pasar por bruto, uno no quería pasar por ignorante al no saber cómo comprar y cómo consumir un vino. ¿Cierto? Entonces aquí, este es el océano azul que creó Yellowtail. Ellos dijeron, yo no soy un vino económico, aunque también tenían un precio muy barato, pero pues yo le quiero enseñar a la gente a tomar un buen vino, pero tampoco tengo el costo y la complejidad que tiene un vino premium. Entonces, ¿cómo respondió Yellowtail a eso? Pues dijeron, miren, inicialmente yo tengo solo dos tipos de vino, que se llama uno Chardonnay y otro se llama Shiraz. Si bien los nombres son complicados, uno dice, bueno, son dos. De alguna manera, pues, me lo aprendo. Es un vino que era frutoso, sabía frutica, era suave, es suave para el paladar y era incluso ligeramente dulce. Y esto es muy conveniente para las personas que no eran grandes tomadores de vino, porque poner un vino muy seco de pronto no iba a ser muy agradable y la persona pues que lo prueba por primera vez simplemente lo iba a dejar así. Era la misma botella para vino blanco y para vino tinto. O sea, a ellos no les salía tan caro en términos internos. Acuérdense lo que yo les contaba, que la innovación también puede ser cosas que no necesariamente el cliente ve. Entonces, el tener la misma botella para los dos tipos de vino, porque Chardonnay es un vino blanco, Shiraz es un vino tinto, pues el tener la misma botella para los dos simplemente reducía los costos logísticos. Era un empaque y una marca sencilla, era un canguro, era muy moderna, era muy fresca, era algo cero intimidante. Ellos empezaron a vender la esencia de una tierra buena, que era Australia. No estaban vendiendo necesariamente el vino, la complejidad del vino, sino la asociación con esta tierra australiana. Y los empleados de las tiendas, los impulsadores y este tipo de personas que promocionaban el vino, estaban vestidos con ropa australiana, que es el sombrerito este de explorador que yo creo que ustedes vieron acá, mírenlo. Entonces era bastante pintoresco, era bastante jocoso, era bastante ameno,
el que alguien se acercara a preguntar versus ustedes imaginar que fuera una persona pues muy acartonada, con una corbata, que uno se sintiera nuevamente como que alejado y cohibido de poder acercarse a hacer una pregunta. Entonces, ¿qué hizo Yellowtail con todo esto que empezamos a ver acá? Ellos lo que hicieron fue decir, yo quiero crear una curva diferente. Yo quiero que mi curva no se vea, perdonen que me devuelva, si están mirando la diapositiva, que no luzca ni como esta verde y que no luzca como esta roja. Y para crear una curva diferente, pues habían factores de los que hay abajo que había que aumentar, ¿sí? En donde la competencia estaba en normal o en alto y en donde ellos deberían ofrecerlo muy alto. Habían factores que ellos debían crear y ya vamos a ver cuáles son, cosas que tanto los vinos premium como los vinos económicos no ofrecían. Habían factores que había que reducir, ¿cierto? Cosas que la gente no necesariamente porque les dieran más de eso iban a estar más contentas y más satisfechas. Y finalmente factores que había que eliminar. Eso la gente no lo quiere, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo Yellowtail al configurar esa serie de beneficios. Entonces, miremoslo un poquito más en la práctica. ¿Qué eliminaron ellos? Eliminaron, como pueden ver acá en el primer punto, la terminología especializada, las cualidades de envejecimiento y pues todo ese mercado premium, que es lo que ahí dice above the line. Eso no se confundan con eso, simplemente todo lo que tenga un corte que estaba mucho más allá de lo normal. Entonces, ellos dijeron, no, o sea, ¿yo para qué quiero volverme más sofisticado y usar términos complejos? Y eso es precisamente lo que la gente no quiere. ¿Qué redujeron? Que es el segundo punto, la complejidad del vino, el rango de vinos, el prestigio del viñedo. Y miren que no lo eliminaron, ellos todavía vendían bien el prestigio del viñedo, no decían que era el viñedo más malo del mundo, pero no decían tampoco que era el mejor, ¿cierto? El rango de vinos tampoco lo eliminaron, porque no fue que se quedaron con un solo o con 0 rangos de vino, ¿no? Todavía era vino, lo que pasa es que ofrecían 2 tipos de vino y no 20 como podía ofrecer de pronto otra empresa de vinos del sector premium. ¿Qué aumentaron? Aumentaron precio versus vinos económicos, simplicidad del entorno de la tienda, o sea, como les decía, la gente tenía señalización, tenía los señores de los sombreritos dándole las instrucciones, hablándolo de manera más entusiasta. Aquí, perdón si no expresé muy bien, precio versus vinos económicos, es que Yellowtail era incluso más barato que los vinos económicos, de los vinos que ya se conocían como económicos, en comparación a los vinos premium, ellos todavía lo daban más barato. ¿Y qué factores crearon? Pues que era fácil de beber, fácil de seleccionar, una sensación de diversión y aventura. Esto se tradujo, perdón, y ahorita me voy a los resultados, en que miren cómo luce la curva de Yellowtail. Es una curva completamente diferente a la curva que tenían los verdecitos, que es el vino premium, y el rojito, que son los vinos económicos. ¿Sí? Ellos bajaron la terminología especializada, miren, la tienen en muy baja, bajaron toda esa parte del mercadeo sobre la línea y de sofisticación, bajaron la calidad de envejecimiento, ellos no tenían vinos altamente envejecidos, bajaron también toda la parte del prestigio del viñedo, de la complejidad del vino, del rango de los vinos, pero miren, crearon facilidad de beber, crearon facilidad de seleccionar el vino, crearon diversión y aventura, porque estos dos ni siquiera lo tenían, y finalmente, pues en términos de precio, tienen un mejor precio que los vinos económicos. Aquí no es que el precio sea más caro, sino que el precio es más competitivo y por eso tienen un mejor desempeño que el de los vinos rojos. Entonces, esto, muchachos, y yo sé que es un ejemplo que puede ser muy distante a su realidad, que tienen productos que pueden aparentemente ser más sencillos, que son de una base incluso más artesanal. Esto también aplica para sus productos.
¿cierto? Es pensar siempre qué es lo que hace mi competencia y cómo me voy a distinguir yo de esa competencia, porque al final de cuentas, esa es mi propuesta de valor, ¿cierto? Esa es mi propuesta de valor. ¿Qué resultados extraordinarios entonces tuvo Yellowtail? En el video ahorita pues escuchábamos algunos. Al principio, pues los expertos de la industria de vino los criticaron despiadadamente, les dijeron, no, ese vino no es bueno, esa gente no sabe de vinos. Pero miren que en julio del 2001 la empresa esperaba vender 25,000 cajas de vino y vendió 9 veces esa cantidad, independientemente de todas las críticas que recibían, porque el mejor crítico es el mercado. Si la gente me compra, me puede valer absoluto rábano lo que digan los críticos. A finales del 2005, solamente 4 añitos después, Yellowtail vendía 25 millones de cajas. ¿Sí? La prensa especializada habla de Yellowtail en su categoría como la mejor compra de su valor. Ellos no están diciendo que Yellowtail es el vino premium que todos debemos comprar, están diciendo en cuanto a vinos sencillos, en vinos que vienen de un viñedo bueno, pero no necesariamente que tenga los mejores premios, este es el que usted debe comprar. Es el número 1 y la marca con crecimiento más rápido en la historia de la industria del vino en Estados Unidos y en Australia. Y ya en el 2003 se había convertido en el vino tinto más vendido. O sea, imagínense, más que los vinos premium y más que todos los vinos económicos. Es la marca que más vende en el formato de 750 mililitros, superando a vinos de California, a vinos franceses, a vinos italianos. Entonces, vean cómo una empresa pequeña que buscó cómo entrarle al cliente ha logrado encontrar resultados extraordinarios. Acá les voy a hacer en los 5 minuticos que nos faltan un breve resumen de entonces cómo construir su curva de valor, pero esto es algo que pues vamos a hacer con muchísima más calma después en un taller más práctico, pero básicamente si lo queremos ver como un resumen, hagan una lista de los factores en los que compite su industria, ¿sí? Digamos si ustedes venden, por ejemplo, no, tomemos el ejemplo de Mildred nuevamente, si estamos hablando de un parador turístico, pues obviamente ¿en qué compite un parador turístico? Entonces, primero, voy a decir cualquier cosa, no estoy diciendo que estos son los correctos, lo tenemos que pensar bien en su momento para cada empresa. Pero un factor puede ser que la comida sea buena, y seguramente lo es. Otro factor puede ser qué tan amplio es el sitio y qué tan atractiva son las locaciones. Otro factor puede ser el precio, definitivamente hoy en día el precio siempre es un factor. Y otro factor, por ejemplo, puede ser la existencia de productos complementarios dentro del mismo parador, como hablábamos, las artesanías y los guías, que la gente no solo vaya a comer, sino también a tener estas experiencias adicionales complementarias. Entonces, si ustedes ven, teniendo esos factores definidos, ustedes van a ubicar aquí a su empresa, que en este caso sería el parador de Mildred, y aquí pueden poner a los competidores. Si de pronto en la vereda no tenemos ningún otro competidor, pues entonces imaginémonos otra atracción turística en otro sitio. Lo que yo les decía, Mesa de los Santos, Hidrosogamoso, Barichara, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, en los mismos factores que yo seleccioné, que si no estoy mal fueron calidad de la comida, la locación, el precio y los servicios complementarios, yo voy a poner cuánto definitivamente me califico yo como producto y en cuánto califico la oferta de esos competidores. Ahora, acuérdense, es probable que yo aquí también tenga un factor que mis competidores no tienen, ¿cierto? Por ejemplo, yo podría decir que un factor que tengo es que ¿qué podrías ofrecer tú en tu parador que no se encuentre en absolutamente ninguna parte? Tú puedes decir, no, ahí lo que hacemos es que el cliente puede preparar su propia comida. Estoy dando un pésimo ejemplo, ¿no? Pero es un sitio donde el cliente puede llegar y preparar su propia comida, y yo les alquilo el sitio para que ellos tengan su fogón privado. Estoy diciendo cualquier locura. Miren que eso es algo que muy seguramente ustedes no van a encontrar en ninguna otra competencia. Entonces, en el caso del parador de Mildred, la competencia lo tendría en 0 y ella lo tendría en 5.
Y entonces, así empiezan ustedes a calificar. Después de tener los números, uno empieza a graficar. Entonces, me voy a arriesgar aquí a tratar de hacer. Entonces, no sé si ustedes ven que estoy escribiendo. Aquí hay comida. Sí, ahí vemos perfectamente. Ah, bueno. Acá hay comida, entonces digamos que aquí ponemos sitio. Voy a simplificar. Sitio. Que eran los factores que dijimos. Aquí dijimos servicios complementarios, que eran las guías y todo esto. Servicios complementarios, el precio. Y digamos que aquí ponemos el factor de cocina usted, que yo me acabo de inventar. Cocine usted. ¿Sí? Entonces, si yo estoy diciendo que yo soy, no sé, un parador en la Mesa de los Santos, estoy inventando, un parador muy bonito en la Mesa de los Santos, yo puedo decir, bueno, la comida es buena, ¿cierto? El sitio puede ser bueno, o sea, no es perfecto porque perfecto no es nada, listo, es un sitio bueno, entonces soy un 4. Servicios complementarios, digamos que no hay, porque cuando tú vas a la Mesa de los Santos, a ti no te ofrecen ni guía para la zona, ni te ofrecen, digamos, inventemos que no te ofrecen artesanías, entonces tú puedes decir, no, aquí no hay servicios complementarios, es un sitio súper caro, porque normalmente la comida es cara, y el cocina usted ni siquiera existe. Entonces, la curva como tal del sitio de la Mesa de los Santos es así. ¿Listo? Ahora, si yo la voy a hacer la curva del parador de Mildred, y voy a cambiar aquí el color, entonces aquí estamos hablando de comida y digamos que Mildred va a hacer el esfuerzo porque la comida sea la más deliciosa del mundo, porque le va a meter calidad, entonces es un 5. La gente va a decir, no, a esa vereda La Paz hay que ir porque ahí venden el mejor cabrito, o venden el mejor mute, o cualquier otro platillo que deseamos poner. El sitio, de pronto vamos a decir que ella no le va a hacer una infraestructura tan gigantísima, pero pues va a ser un sitio lo suficientemente agradable. Entonces le va a poner un 3. Los servicios complementarios los va a tener todos, entonces le va a poner un 5. Va a tener un precio que es súper asequible porque no va a ser súper caro y tiene el servicio de que la gente cocine. Entonces miren cómo la curva de el de Mildred es completamente diferente. Y eso es lo que queremos, ¿sí? Seguramente van a haber negocios en la Mesa de los Santos que también son altamente exitosos y está bien, ¿cierto? Pero yo voy a ser diferente en mi parador en La Paz. ¿Cuál es el problema? ¿Cuándo tiene uno un problema desde el punto de vista de competitividad? Cuando el negocio de Mildred tuviera exactamente esta misma forma. ¿Cierto? Entonces ahí soy igualito. ¿Para qué quiero montar un negocio si simplemente voy a ser igualito? Ahí voy a estar ¿Mi profesora me llamó? No, es que me nombró porque yo hablé primero y está haciendo el ejemplo con mi idea de negocio. Listo. Ahí alguien tenía el micrófono abierto. Entonces sí, no he dicho, usé el ejemplo de Mildred toda la clase, pero era para tratar de hacerlo como un poquito más cercano a la realidad de uno de sus negocios. Entonces, no sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, siendo las 6 de la tarde, creo que ya hemos tenido una sesión bastante intensa y la idea es que tengamos la oportunidad con ustedes de una manera mucho más práctica hacer esto para cada una de las ideas y negocios que tienen. Pero hoy fue una introducción de cómo construir esa curva y ven que no son solo las grandes empresas como ven acá, Yellowtail, sino que también cualquiera de nuestros negocios puede tener la oportunidad de aplicar este tipo de herramientas. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta hasta allí, algún comentario, estaría muy interesada en escucharlo. Ahí yo quería preguntarte, por ejemplo, en la parte del vino, ¿tú crees que dentro de la curva el precio
O sea, una de las estrategias más fuertes fue entrar con un muy buen producto a un precio económico. Claro. De hecho, en la teoría del océano azul y el océano rojo, si nos vamos nuevamente a esta diapositiva, ese es uno de los factores más importantes. ¿Se acuerdan cuando yo le decía aquí diferenciación a bajo costo y aquí era diferenciación y bajo costo? Porque si tú dices, no, yo voy a comer una comida fea, pues pago barato, pero pues estoy pagando por lo que me dan, que es una comida fea. Pero cuando a ti te dan una comida deliciosa y aparte es barata, pues esa es la combinación a la que tú quieres llegar. Entonces, mi respuesta a tu comentario, a tu pregunta, es que sí. Este fue un factor súper clave para ellos. Si vemos la curva de valor de ellos acá, porque si independientemente de todas estas cosas buenas que tenían y de todo lo que eliminaron y crearon, igual ellos hubieran sido carísimos, pues yo creo que el resultado no hubiese sido el mismo. Pero entonces ahí cuando una empresa hace eso, se enfoca en volumen de ventas, porque de todas maneras pues la calidad es alta, pues el precio no va a ser igual que como lo están ganando las del mismo sector, pero entonces ahí el enfoque es hacia un volumen alto de Excelente ventas. pregunta, excelente pregunta. En efecto, hay un enfoque a volumen de ventas, pero también hay un enfoque hacia la eficiencia interna. Entonces, cuando aquí en algún lado hablábamos de que ellos tenían un empaque simple, ¿cierto? Por aquí en algún lugar, que tenían, por ejemplo, la misma botella para vino blanco y para vino tinto, eso definitivamente se traducía en que ellos tenían costos más bajos, ¿cierto? Ellos tenían mucha menos, de pronto eso no fue tan claro aquí, pero al principio, ¿se acuerdan en el video? Ellos tenían un presupuesto de publicidad y de mercadeo muy, muy bajo. ¿Por qué? Porque lo hacían por medio de personas que estaban en la tienda con el sombrerito. Ya después, cuando se hicieron más grandes y vendían más volumen, como tú bien dices, pudieron aumentar el presupuesto en mercadeo. Pero para resumirles la respuesta, claro, son más baratos, pero el ser más barato lo tienen que sopesar con otro tipo de reducción en costos, que son esas cosas que el cliente no ve y que quizá no le importan, ¿cierto? Como es un mercado más barato, que no por eso es menos efectivo, sino era más cercano. Ellos no pagaban necesariamente grandes comerciales en televisión y eso, sobre todo al comienzo. Y definitivamente, pues sí, claro, la parte del volumen lo sopesa, porque si tienes un vino más barato, ellos empezaron a atraer a todas esas personas y creo, no sé si ustedes lo escucharon en el video, que pagaban por una muy buena botella de vino de Yellowtail lo mismo que pagaban por un empaque de 6 cervezas, o sea, podían tomar prácticamente la misma cantidad de personas. Entonces, con eso ayudaban a la parte del volumen. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. Espero que la próxima clase no estén tan calladitos como estuvieron hoy. Y cualquier reflexión tardía que tengan en la próxima clase de lo que conversamos hoy, estamos como muy pendientes para conversarla con ustedes. Sí. Muchas gracias por todo, Oriana, estuvo súper bien, súper chévere, entretenido todo, y gracias a todos por estar acá. Nos vemos entonces en la siguiente corta sesión. Gracias. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.